Vamos a empezar el día de hoy por ponernos en manos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí una vez más en tu presencia, rodeados de tu familia, con la libertad de poder venir a adorarte, de cantarte, decirte cuánto te amamos. Te damos gracias, Señor, por haber comprado vida para cada uno de nosotros a través de ese incomprensible sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz por nosotros. Sabemos, Señor, que nos has dado esta vida para vivirla de una manera que te glorifique. Sé, Señor, que el mensaje del día de hoy es particularmente importante para que podamos hacer eso. Así es que te pido, Señor, que derribes todos los obstáculos, todas las barreras en nuestro corazón, que nos des humildad, que nos des después mucha sabiduría y mucha luz para poder vivir de una forma que sea digna del llamado que nos diste. Guíanos tú, Señor, háblanos tú al corazón, te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, cuando iniciamos nuestro estudio de la carta a los Colosenses, les comentaba yo que uno de los objetivos de Pablo al escribir esta carta era atacar el sincretismo. No sé si recuerdan lo que platicamos acerca del sincretismo, lo que sucedió con el Imperio Romano en el mundo. O sea, Roma impuso tres cosas que transformaron totalmente al mundo. Impusieron lo que ellos llamaban la paz romana, o sea, dentro del Imperio Romano, mientras la gente no se levantara contra los mismos romanos, había una paz, ¿no? La gente podía vivir en paz. Crearon leyes muy bien escritas, muy bien estructuradas, que empezaron a civilizar al mundo, porque la gente que rompía esas leyes se metió en problemas. Entonces la gente se empezó a comportar de forma diferente, y aparte construyeron caminos que conectaban todas las ciudades del imperio con Roma. Por eso el dicho, todos los caminos llevan a Roma, porque todos los caminos llevaban a Roma, ¿okay? Pero lo que sucedió con estas tres cosas es que, fíjense, antes del Imperio Romano, para la gente viajar de ciudad en ciudad era muy peligroso, y solamente lo hacían la gente que fuera muy aventurada o que tuvieran mucho dinero, porque eran gente que se podía rodear de seguridad, viajaban en caravanas enormes para ir de una ciudad a otra. Pero en el momento en que hay paz en el imperio, hay leyes que protegen a la gente y hay caminos, la gente empieza a viajar. La gente se empieza a cambiar de casa, a cambiar de ciudad. Algunas ciudades se convierten en centros de comercio importantísimos que florecen, como por ejemplo la ciudad de Colosas, que es a donde viven los colosenses. Pero lo que empieza a suceder es que empieza a haber una mezcla de todas esas culturas de gente de diferentes países, con diferentes formas de pensar, con diferentes religiones, y eso empieza a causar, en particular en la iglesia cristiana, una distorsión del evangelio. Entonces Pablo lo que hace con su carta es tratar de luchar contra esa distorsión. Y entonces, si se fijan todo lo que hemos estudiado en Colosenses, lo que hace Pablo con su carta son dos cosas. Al principio, con los capítulos 1 y 2, lo que hizo fue primero recordarle a la gente la supremacía de Cristo, cómo Cristo está por encima de todo lo demás. No hay rey ni Dios en el mundo que no esté abajo de Cristo, ¿okay? Y luego nos dice lo que Dios hizo a través de Cristo por nosotros: darnos vida, resucitamos en Él y ahora vivimos para Él. Esos son los capítulos 1 y 2. Y luego a partir del capítulo 3 nos empieza a decir: y si tú has resucitado en Cristo, entonces esta es la manera en que deberías de vivir. Pablo nos dice: tienes que empezar a matar ciertos pensamientos, ciertas ideas en tu cabeza, tienes que vivificar ciertos comportamientos y actitudes en ti, y se tiene que notar, si eres cristiano, si has resucitado en Cristo, en cómo llevas tu matrimonio, en cómo educas a tus hijos, en cómo trabajas, cómo te tratas a la gente con la que trabajas, en cómo te dedicas a la oración. Esos son los capítulos 3 y 4, ¿okay? Entonces, si se fijan, toda la carta es un ataque al sincretismo. Está diciendo: no pueden permitir que la cultura a su alrededor empiece a distorsionar cómo viven la vida como cristianos. Ahora, es evidente para todos nosotros que el sincretismo sigue siendo un problema hoy. Hoy en nuestros días, fíjense, la gente que se llama a sí mismo cristiana, es decir, los que estamos adentro de la iglesia, estamos haciendo dos cosas. Una, cada vez nos comportamos más como los que están afuera. Y dos, cada vez nos comportamos menos como deberíamos de comportarnos los que estamos adentro. Dice, por un lado, las estadísticas, si comparamos estadísticas de divorcio, de abuso, de adicciones, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia todavía están mejor las estadísticas que fuera.
pero históricamente lo que estamos haciendo es que cada vez se parece más. O sea, la tendencia es nos estamos acercando al mundo. ¿Okay? Y si vemos las estadísticas de lo que pasa dentro de la iglesia, la gente cada vez se comporta menos como se debería de comportar un cristiano. Fíjense, mi yerno, Josh, me regaló el año pasado un libro que se llama ¿Qué creen los cristianos? Es un libro de puras estadísticas acerca de lo que pasa en la iglesia cristiana. Y las estadísticas, la verdad, son increíbles. Hicieron encuestas enormes entre pura gente que decían que eran cristianos. ¿Okay? Que Cristo era su Salvador. Y les voy a decir estadísticas. 65% contestaron que rara vez o nunca oraban con otra persona. 38% dijeron que no oraban nunca. O sea, 38% de la gente que se llama a sí misma cristiana confesó que nunca hablan con Dios. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? O sea, si tú crees que puedes tener una buena relación con una persona con la que nunca hablas, estás medio demente, ¿no? Porque si ese fuera el caso, si yo puedo tener una excelente relación con gente con la que nunca hablo, Roger Federer es mi mejor amigo. Sé estadísticas, sé dónde vive, conozco el nombre de su mujer, de sus hijos, sé su fecha de nacimiento. Nunca hablamos, pero somos amiguísimos, ¿no? O sea, no puedes tener una relación personal con Dios si nunca hablas con Él. 65% confesaron que no van a la iglesia, nunca. O sea, no entiendo, ¿no? Que le dicen a una persona, ¿tú qué eres? Yo soy futbolista. ¿En qué equipo juegas? En ninguno. ¿Cuándo juegas fútbol? Nunca. ¿Pero qué eres? Futbolista. ¿Eres cristiano? No van a la iglesia. 67% no leen la Biblia nunca. 50%, esta estadística es increíble. La mitad de la gente que se llaman a sí mismos cristianos, 50%, no están seguros que Cristo sea el único camino a Dios. Pero se llaman a sí mismos cristianos. 68% ante la pregunta ¿cuáles son las cosas más importantes para ti? 68% no contestó nada que tuviera que ver con fe, su vida espiritual o con Cristo. Entonces, dentro de la iglesia, miles de personas que se llaman a sí mismos cristianos cada vez se comportan menos como cristianos. Y yo sé que puedes estar pensando, no, bueno, pero eso es en Estados Unidos, porque en México la iglesia cristiana es diferente, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo, porque la iglesia cristiana en México es muy joven. Pero piensa en esto, Estados Unidos es un país cristiano, México es un país católico. ¿Cómo serían estas estadísticas en la iglesia católica? Muy similares a lo que está pasando allá. Te voy a decir por qué. Porque esto no es un problema de cristianos o católicos, es un problema del corazón del ser humano. Lo que yo me di cuenta cuando me puse a estudiar esto es que, fíjense, las religiones entran a países y empiezan muy fuerte. Y la gente vive la religión. Pero con el tiempo, ¿no?, pasan a otra generación y a otra generación y empiezan a tender al sincretismo. Y entonces la iglesia de vez en cuando se da cuenta de que la cultura está invadiendo totalmente a la iglesia y viene un reavivamiento espiritual, pero normalmente lo que hacen, fíjense, la iglesia se comporta como un péndulo, en donde se empieza a ir hacia el sincretismo, y cuando está hasta arriba en el sincretismo, los líderes se dan cuenta y entonces hacen un reavivamiento y tienden a irse al otro extremo. El péndulo se va para el otro lado y entonces se quieren ir a lo que se llama sectarianismo. Es decir, empiezan a aislarse, dicen, no, lo que tenemos que hacer es cerrar las puertas alrededor, no juntarnos con paganos pecadores, porque lo pecador parece ser que se pega, ¿no? Es medio contagioso. Entonces lo que tenemos que hacer es ya no juntarnos con pecadores, ¿no? Y de ahí vienen las ideas de salirte, de hacer una comunidad aislada del mundo, donde no te metas con la cultura del mundo, porque entonces así no se te pega, ¿no? Y de hecho hay iglesias hoy en día que eso es lo que hacen. No permiten la entrada de gente que no se ve exactamente como se debería de ver. No, iglesias en donde llega una mujer con una falda de cierto tipo y dicen, no, así no, fuera. No, está pegado, se nos va para el rato, todas las mujeres van a andar con esa falda, fuera de aquí, ¿no? O sea, se aíslan, se encierran, pero piensen lo que pasa en esas iglesias. Si yo no soporto, no tolero, no recibo con los brazos abiertos a un pecador, significa que todos los que estamos adentro somos perfectos. Pero eso no es cierto. Entonces, ¿qué hacen todos los que están en la iglesia? Fingen. Todo el mundo se ve muy bien el domingo y todo, y luego se van a escondidas a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, fíjense, evidentemente no podemos permitir que a nuestra iglesia la invada la cultura del mundo, pero la otra solución tampoco es lo que tenemos que hacer. De hecho, lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer es ir al mundo y hacer discípulos de todas las naciones.
¿Se acuerdan qué es lo que oró Jesucristo por todas las personas que iban a creer en el mundo? Aquí se los puse, Juan 17:15. Jesús orando dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es estar en el mundo, transformar al mundo sin ser del mundo. Miren, yo por eso estoy convencido, y esta es una perspectiva mía personal, que este pasaje que sigue, lo que vamos a estudiar ahorita, es lo que cierra el círculo contra el sincretismo de Pablo. O sea, Pablo está como en el clímax de la carta, nos va a decir cómo detener el péndulo en el punto medio. Por eso le puse a este mensaje el punto medio, porque no podemos dejar que el péndulo se vaya ni al sincretismo ni al sectarianismo, lo tenemos que detener en medio. ¿Cómo le hacemos? Pablo nos dice qué es lo que tenemos que hacer en este pasaje. Lo voy a leer completito como lo hemos estado haciendo y luego lo vamos a desenmarañar. Colosenses 4, versículos 5 y 6, Pablo les dice a los colosenses: anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Fíjense, en este pasaje Pablo nos está dando 3 consejos de cómo debemos interactuar con la gente alrededor, y luego nos va a decir cuál es el resultado de seguir esos 3 consejos. Entonces vamos a verlos. El primero está en el versículo 5, que ese sí lo tienen en su programa. Dice: anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Entonces fíjate, lo que Pablo está diciendo aquí es que tú y yo debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos cuando interactuamos con personas que no conocen a Dios. Pero ¿cómo? El número 1 romano en su programa dice: debemos actuar sabiamente ante los que no creen. O sea, esto está muy clarito en el versículo, no hace falta inventar palabras diferentes. Necesitamos actuar sabiamente ante la gente con la que interactuamos diariamente que no cree. Ahora, ¿qué significa actuar sabiamente? ¿Cuál es nuestra fuente de sabiduría? La Biblia, ¿no? Nosotros acudimos a la Biblia porque ahí nos dice las cosas que son sabias, ¿no? Bueno, el problema con esto, les voy a decir cuál es. Hay enseñanzas en la Biblia que están en blanco y negro, ¿no? Te dice: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, ¿no? O sea, nos dice cosas que no tenemos que hacer y nos dice cosas que tenemos que hacer. Pero hay algunas enseñanzas en la Biblia que no están en blanco y negro, que son más bien áreas grises, que se pueden interpretar de una manera o de otra. Y en esas áreas es en donde corremos altos riesgos de vivir no muy sabiamente, que digamos, porque la gente somos expertos en encontrar los recovecos en las leyes para poder justificar hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de vivir sabiamente siempre, aún en las áreas grises? Miren, les traje el día de hoy 9 preguntas que aparecen en un libro que escribió un pastor que se llama, pero ya no es pastor, Mark Driscoll. Escribió un libro que se llama Reformación Radical. El libro es excelente. Las 9 preguntas existen para que tú evalúes cada actividad que haces a través de esas preguntas, y te vas a dar cuenta de si eres sabio en la manera que vives o no lo eres. Entonces vamos a verlas rápidamente. La primera pregunta dice: ¿es de bendición para mí en lo personal y para el evangelio en general? O sea, participar en esta actividad es de gran bendición para mí en lo personal, ¿no? Como cristiano, pero para el evangelio en general. Piensen que el evangelio, fíjense, es el conocimiento de que Dios murió en la cruz para darme vida, que Él pagó por mis pecados en la cruz para que yo pudiera tener vida eterna, ¿okay? Entonces, las actividades que yo hago son de una gran bendición para mi caminar espiritual, y aparte reconocen que el evangelio afecta mi vida ante la gente que lo ve, sí o no. ¿Esta actividad ayuda a eso o no ayuda? Número 2, dice: ¿se ve lo glorioso y hermoso que es Dios por mis decisiones, o lo estoy difamando o menospreciando? Miren, cuando la gente confía en Dios, toma decisiones de una manera, y cuando no confía en Dios, toma decisiones de otra manera, y se nota. Porque cuando tú confías en Dios, no estás agarrado del mundo, estás agarrado de Dios, y se nota en tus decisiones. Entonces, ¿qué denotan tus decisiones? O sea, la gente que te ve, que no conoce a Dios, cuando tú tomas decisiones, dicen: oye, ese Dios que tienen estos cuates es poderoso, mira cómo confía él en él, ¿no? O más bien difaman a Dios porque tú dices que crees en Dios, pero estás agarrado del mundo. ¿De dónde estás agarrado? Número 3, ¿será que puedo perder el control de mi persona y ser dominado por esta actividad?
¿Será posible que pueda yo perder el control de mi persona y que la actividad de repente tome control totalmente de mí? Miren, esta pregunta es muy importante, especialmente por el tipo de iglesia que somos. Les voy a explicar. Hay iglesias que son muy legalistas, o sea, escriben una lista de reglas que tienes que cumplir y si las cumples estás bien, sin importar si tienes relación con Dios o no. Eso es legalismo, ¿ok? Nosotros somos una iglesia que más bien lo que predicamos es que estamos en la era de la gracia de Dios. Cristo murió por nuestros pecados y por lo tanto perdona nuestros pecados. Y el problema con eso es que muchas veces la gente que vive bajo la gracia distorsiona lo que eso significa para poder vivir como ellos quieran. Esta es una manera en la que puedes darte cuenta si eres uno de ellos o no. Dice, hay cosas en la Biblia a las que yo no podría llevarte a la Biblia y decirte, mira, aquí dice que eso que estás haciendo está mal, porque no está escrito. Por ejemplo, la Biblia no dice que tú no te puedes tomar un vaso de vino o una cerveza. No vas a encontrar un versículo que diga, ay de aquel que se tome un vaso de vino. La Biblia dice, no te emborraches, porque emborracharte, perder el control de tus sentidos, eso sí es un pecado, ¿ok? Entonces, sentarte con tu familia, con tus amigos, tomar una buena cena con un buen vino, hacer la vida juntos, está bien. Pero si tomarte ese vaso de vino o una cerveza te va a llevar a perderte durante 3 días, o pelearte con toda tu familia, o amanecer crudo al otro día con un nuevo tatuaje en Playa del Carmen, ¿verdad? Evidentemente para ti no es muy sabio tomarte ni una cerveza. ¿Ok? O sea, si toma control de ti, entonces ya no puedes hacer eso tú. Y miren, eso es lo que el legalismo hace. Los legalistas lo que dicen es que la gente se toma cerveza, algunos se pierden, por lo tanto nadie puede tomarse una cerveza. Eso no es lo que dice la Biblia. Pero si a ti te afecta de esa manera, para ti no es sabio. Un ejemplo para nuestros amigos solteros. Yo no voy a encontrar un versículo en la Biblia que diga, está prohibido ver la televisión con tu novia a solas. No lo vas a encontrar. Pero si estás en tu casa a solas, tapados con una cobijita, viene una película romántica a las 11 de la noche, esas cosas rara vez terminan en oración, ¿ok? O sea, normalmente van a terminar en algo que tú sabes que está mal. Y si fuéramos honestos, por lo menos uno de los dos está orando porque pase, ¿no? Por lo tanto, si terminas haciendo algo que sabes que sí es un pecado, miren, la verdad, yo no conozco a un hombre que pase esa prueba. A uno. ¿Okay? Entonces, si te metes en una situación como esa, va a terminar en pecado. Si puedes ver la televisión con tu novia a solas, con la luz apagada y nada pasa, tu problema es otro. ¿Ok? Pero bueno. Pero bueno. En fin, no participes en actividades en donde vas a perder el control. Ya Karina me va a aventar un zapato. Número 4. Fíjense, hago cosas frente a gente que sé que caerá en pecado por causa de ello. O sea, a la Biblia no nada más le interesa lo que haces tú, sino lo que causa tu ejemplo ante la gente a tu alrededor. Tú a lo mejor tienes una fortaleza, una fe muy firme, sabes que puedes hacer cosas porque la Biblia dice todo está permitido, aunque no todo es sano para ti, ¿no? Pero si la persona que está contigo por verte a ti, él es el que se pierde 3 días, el pecado lo estás cometiendo tú y no es muy sabio. ¿Ok? 5, ¿estoy rompiendo la ley? Miren, yo cuando leí en el libro de Mark pensé, esa no es necesaria, es obvio, ¿no? Pero no es obvio. O sea, ¿se han dado cuenta cómo nosotros queremos amoldar a las leyes a nosotros? Piensen en la ley de tránsito. ¿Cuántas veces han ido en una calle que dice máxima 50 y 50? Aquí por lo menos 65, ¿no? O sea, cambias las leyes. ¿Se han dado cuenta cómo ahora los semáforos son ya casi opcionales? O sea, si la gente llega a un alto y no hay tráfico y no hay policía, ¿se pasan? O sea, lo que haga el mundo es cuestión del mundo. Lo que hacemos nosotros, y cuando Jesucristo dijo al César lo que es del César, estaba diciendo, cumple con la ley del país, la que sea. Incluso he tenido pláticas con gente que me dicen, oye, pero podemos fumar marihuana porque es menos dañina que tomar alcohol, ¿no? ¿No? O hace menos daño que el tabaco. Sí, pero la marihuana es ilegal. Si tú fumas marihuana, estás contribuyendo con el crimen. Todas esas balaceras de las que oyes, tú estás cooperando con un poquito, porque es ilegal. Y entonces la gente me dice, ¿y si la legalizan ya puedo fumar?
Pues no porque la legalicen es buena para ti. La Biblia dice muy claramente, tienes acceso a todo, pero no todo es bueno para ti. No porque es legal fumar tabaco deberías de fumar. ¿Es pecado? La gente me dice, ¿es pecado fumar? ¿Me voy a ir al infierno? Le digo, no, vas a oler como si hubieras ido al infierno, pero no, pero no es sano para ti, ¿no? O sea, no por eso vas a fumar. ¿Okay? Número 6, dice, si participo en esto, ¿puedo perder una oportunidad de compartir el evangelio? Si participo en esta actividad, a lo mejor me puedo perder de la oportunidad de testificarle a alguien. Miren, esta les voy a decir en qué contexto cae. Muchas veces cristianos que están, por ejemplo, de vacaciones, ¿no? Que están lejos del lugar en donde viven y rodeados de gente que no los conoce y que a lo mejor no son cristianos y están a punto de participar en actividades. Pregúntate esto, si ya participando en esa actividad de pronto se abre la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, ¿vas a poder? ¿O te va a dar vergüenza decirle que eres cristiano? O sea, si te vas a perder de la oportunidad de ser testigo de Dios para alguien por las cosas que haces, esas no son sabias actividades. ¿Okay? 7, ¿estoy haciendo esto para ayudar a otras personas o por mi ego personal? O sea, la Biblia nos enseña que a Dios no nada más le interesa qué haces, también le interesa por qué lo haces. Porque cuando nosotros trabajamos para Dios es para su gloria, y si lo que yo estoy haciendo es para que me aplaudan, entonces no es para gloria de Dios. Y tienes que analizar a tu corazón, porque lo que estás haciendo no es muy sabio. 8, ¿puedo hacer esta actividad de forma que glorifique a Dios? Fíjate, esas se las puedo poner de otra manera. ¿Puedo convertir esta actividad en un ministerio? ¿De alguna manera puedo utilizarla para la gloria de Dios? Hay varios ejemplos de esto. En Houston, cuando vivíamos allá, el esposo de la única hermana que tiene nuestro pastor allá, Mark Shook, era pastor antes y luego se cambiaron a trabajar con ellos y ahí viven. A él le encanta la pesca. Y entonces lo que hace, porque le encanta la pesca, es hacer estudios de oración con amigos que se van de pesca. Y se van y están horas afuera, pero todo el tiempo están estudiando, compartiendo, mientras están de pesca. O sea, aquí en nuestra iglesia tenemos un grupo que se junta, son puros hombres, se juntan a jugar dominó todos los miércoles. Y entonces tienen un estudio, ¿verdad? Hacen un estudio de oración, un estudio de un pasaje, lo comentan y luego juegan dominó. Ese fue el resultado de una persona que dijo, ¿cómo convierto mi gusto por el dominó en un ministerio? Y entonces lo hace para gloria de Dios. ¿Okay? Entonces pregúntate, ¿esta actividad la puedo hacer de forma que le dé gloria a Dios de alguna manera? Porque si no hay forma, no es sabia. 9, la última. Estoy siguiendo el ejemplo de Jesús de ayudar a pecadores a reconciliarse con Dios. Miren, en última instancia ese es nuestro trabajo. Y les voy a decir, esta pregunta nos regresa a algunas de las que ya vimos. Les voy a decir por qué. Hay gente que justifica su participación en ciertas actividades porque dice, no, es que estoy tratando de salvar a gente ahí, ¿no? Entonces hay gente que, o sea, dice, bueno, Jesucristo, Él iba a fiestas, Él iba a comidas en donde había alcohol y había gente de dudosa reputación y se metía ahí, ¿no? Para salvar gente. Yo estoy haciendo lo mismo nada más en el cocobongo, ¿no? O sea, ¿no? Esa es su justificación. Y si tú me preguntas, ¿es cierto que Jesucristo participaba en fiestas, había alcohol y había prostitutas? Sí, sí es cierto. Pero cada vez que iba, una de dos cosas sucedían. Alguien se convertía o terminaba regañando a todo el mundo. Entonces la pregunta para ti es, ¿cuál de las dos estás haciendo tú? ¿Se convirtió alguien al final? Porque Jesús sí se fue a meter a casa de Zaqueo, que era un recolector de impuestos y había prostitutas, pero al final de la fiesta Zaqueo se convierte y le entrega su vida a Cristo y transforma su caminar. ¿Sucede lo mismo contigo? ¿Saben qué es lo que me he dado cuenta? Históricamente ha pasado gente que nos dice, no, es que yo voy porque quiero salvar gente. Teníamos a un misionero con nosotros hace muchos años, que su hija, que era adolescente, cuando sus papás se iban de viaje, regresaban a Estados Unidos, ella decía, no, es que tengo que tratar de salvar a mis amigos. Entonces se iba a bares, a fiestas, a todo tipo de cosas. Más de una vez hubo que ir a sacarla inconsciente de una fiesta de la borrachera que se ponía. O sea, tiende a suceder lo contrario. Si todo el tiempo te estás metiendo en ese lugar y realmente no vas a testificarle a nadie, el que va a terminar como ellos eres tú. Entonces, toma las 9 preguntas y analiza tus actividades. ¿Son sabias? ¿Andas sabiamente con los de afuera? ¿Puedes aprovechar el tiempo cada vez que lo tienes para ser sabio ante la demás gente? Pablo continúa. En el versículo 6, la primera parte dice que su conversación sea siempre con gracia.
Miren, eso evidentemente nos está hablando acerca de la forma en la que hablamos. El número 2 romano que les puse ahí dice: debemos extender gracia cuando hablamos. Tenemos que extender gracia mientras hablamos. Y aquí no nada más me refiero, como ya se los he dicho antes, a si dices groserías cuando hablas o no. Evidentemente no deberías decir groserías, ¿ok? Pero esto es bastante más profundo de lo que parece. Fíjense, les puse en su programa esto. Dice: tu boca revela mucho acerca de tu corazón. Lo que sale de tu boca revela lo que hay en tu corazón. Entonces pregúntate, ¿qué sale de tu boca? ¿Qué expresas cuando hablas? Hay gente que cuando habla expresa cómo tiene un corazón enojado, un corazón amargado, ¿no? Un desdén por otras personas. Hay gente que son expertos en criticar todo el tiempo, ¿no? Que están donde estén, en la iglesia, en su ministerio, en la escuela, en el trabajo, todo el tiempo están identificando todo lo que está mal. No hace falta ser un experto para identificar lo que está mal, hace falta ser un experto para cambiarlo, ¿no? Pero estar criticando a todo el mundo, y fíjense, normalmente es gente que es muy rápido, ve todo lo que está mal con otras personas, pero les cuesta trabajo ver lo que está mal con ellos. ¿Qué expresa tu boca? ¿Sabes en dónde te puedes dar cuenta de la diferencia? Yo lo veo cuando platico con amigos, ¿ya? Cómo se expresan de su mujer. Hay gente que es una vergüenza cómo hablan de su esposa, ¿no? Con términos espantosos, degradantes, algunos con groserías. Y en cambio hay gente, cuando te platican de su esposa, o sea, extienden gracia. Te dicen: no, gracias a Dios por la mujer que me dio, porque ella, no sabes, he sido transformado. Yo no sería el hombre que soy si no fuera por ella. O sea, extienden gracia. O sea, si tú te enfocas en las cosas positivas de la gente, vas a extender la gracia que Dios te está extendiendo a ti, porque tú lejanamente eres perfecto y Dios te ama como eres. Entonces, ¿extiendes gracia? Cuando hablas, la gente dice: wow, qué padre, este cuate no critica nunca a nadie. Pero luego, fíjense, Pablo continúa y le añade, dice: sazonada como con sal. O sea, que su conversación esté llena de gracia, pero aparte sazonada como con sal. ¿Saben qué es eso? Es una referencia directa a una conversación de Jesucristo. En Mateo 5, Jesucristo dijo: ustedes son ¿qué? La sal de la tierra. Entonces, ¿qué significa sazonar tus palabras con sal? Fíjate, de forma muy clarita se los puse en el número 3 romano. Dice: debemos buscar oportunidades para compartir nuestra fe. O sea, sazonar tus palabras con sal significa cada vez que tienes la oportunidad, meter a Dios en la conversación, hablar de Dios, darle crédito a Dios por lo que hace en tu vida, darle crédito por la fortaleza que te da, darle gracias por las cosas que te da. Dice, esas cosas que le decimos a la gente cuando te despides y le dices: bueno, si Dios quiere nos vemos mañana, deberías decirlas de corazón, que te escuchen decir: si Dios nos da vida, mañana estamos aquí, para que escuchen de ti que crees en Dios, ¿no? Que le des crédito a Dios. No, necesitamos hablar de nuestra fe, de nuestro testimonio, del agradecimiento que tenemos hacia Él. Miren, yo sé que compartir nuestra fe para con otras personas es algo que nos cuesta trabajo. Les aconsejo dos cosas. Para empezar, necesitas verdaderamente leer tu Biblia todos los días, y no buscando distancia, sino profundidad. O sea, es mejor que leas un poco menos, pero que lo que leas lo analices, le des vueltas, que te lleves por lo menos un versículo de lo que leas durante el día. Si lees, por ejemplo, un devocional como nuestro pan diario, el pan diario te da un versículo, te pone un versículo, te da una explicación de ese versículo, te cuenta una historia en la que hace referencia a ese versículo, y terminas, lo lees en 3 minutos. Si tú lees esa página y ese versículo, le das 2 vueltas en tu cabeza. Te preguntas a ti mismo: ¿qué me dice a mí? ¿Cómo se aplicaría esto en mi vida en este momento? ¿En qué áreas me cachetea? ¿O qué me está mandando a hacer? ¿No? ¿Qué mandamiento me está poniendo aquí Dios? Si analizas esas cosas durante cierto tiempo, te voy a decir lo que va a pasar. Te vas a salir de ese espacio con Dios y ese versículo se va a ir contigo. Y Dios hace cosas maravillosas con la gente que se lleva versículos en la cabeza, porque lo que hace es te pone oportunidades para usarlo. Te vas a encontrar con situaciones en donde para ti de repente dices: ah, claro, hoy leí esto. O te vas a encontrar con gente que te va a hablar de circunstancias que requieren de ese versículo. Es una cosa milagrosa. Y entonces vas a tener la oportunidad de decirles: mira qué cosa tan curiosa, porque hoy en la mañana, ¿qué crees? Leí este versículo que dice de la Biblia. Entonces empiezas a compartir de forma más fácil cuando llevas herramientas adentro. Y otra cosa que les recomiendo mucho es que de vez en cuando
hagan pequeños retiros espirituales. O sea, no te tienes que ir un fin de semana tú solo, con que te aísles del mundo durante 2 o 3 horas y te pongas a analizar y le pidas a Dios dirección, le pongas las situaciones que estás enfrentando en sus manos, le digas: Señor, dame guía, dame dirección, ayúdame a caminar correctamente, ponme gente en el camino para que me guíe o para que yo les ayude. Y te vas a dar cuenta cómo Dios te da dirección y aparte empieza a poner gente en tu camino que necesita de ti. Y entonces, claro, si tú estás tratando de andar sabiamente, conversando con gracia y con sal, vas a tener la capacidad de hacerlo. Miren, yo sé cuál es el problema principal que tenemos todos para compartir. Nos da miedo. A la gente le da miedo, ¿eh? Piensan: es que yo no sé lo suficiente. ¿Y qué tal si me hacen una pregunta y no sé qué contestar? ¿No? Y sé que hay algunos de ustedes aquí en la sala que no les da tanto miedo, ¿no? Que les gusta el estudio, que les gusta estudiar y defender la Biblia. Y entonces yo ahorita podría darles consejos de cómo manejar al ateo enojado, ¿no? O al amigo católico con dudas, o al agnóstico que no sabe ni dónde está, o al típico buen vecino, ¿no? No tienen un buen vecino que simplemente es bueno, pero ni va a la iglesia, pero es bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo compartirle a cada uno? Pero te aseguro que si les doy una lista de qué hacer con cada uno, eso va a intimidar a la mayoría, porque si híjole, me voy a tener que llevar el acordeón, ¿no? No me voy a acordar. Entonces te voy a decir cuál es el mejor consejo que te puedo dar para que puedas compartir. Y es su último espacio en su programa. Necesitas disminuir tu confianza en ti y aumentar tu confianza en Jesús. Necesitas hacerte la idea de que el que hace el trabajo en el corazón de la gente es Dios, no tú. Tu trabajo, tu responsabilidad es compartir, es contarles. ¿Qué cosas? Pues las que sí sabes, las que sí entiendes, pero sobre todo, ¿sabes qué es lo más importante que tienes que compartir? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios contigo? Eso no lo puede refutar nadie. No se pueden poner a discutir contigo cuando tú les cuentas lo que ha pasado en tu vida. Dice Pablo mismo, cuando le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 2, fíjense lo que dicen los versículos 1 y 4. Dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de poder del Espíritu. La gente tiende a creer que cuando Pablo dice eso, quiere decir que tienes que ir a hacer algún milagro. ¿Sabes cuál es el milagro más grande? La demostración más grande de poder del Espíritu en tu vida. Tu transformación. El cambio que la gente sufre cuando empieza a vivir como Pablo nos ha enseñado en toda esta carta. Tú empiezas a eliminar esos pensamientos, a vivificar otros pensamientos, a hacer un esfuerzo consciente por tener un matrimonio como Dios manda, tratar a la gente como Dios manda, educar a tus hijos, llevarte con tus padres, con tus hermanos, como la Biblia dice. Y entonces, ¿qué va a pasar en tu vida? Va a haber transformación, y de ahí viene el testimonio que tú le puedes dar a la gente. Y te voy a decir otra cosa: si tú eres una persona que todo el tiempo extiende gracia en la forma que habla, y aparte sazona su conversación con sal todo el tiempo, el día que les hables de Dios no vas a sorprender a nadie. Lo van a estar esperando, porque te están oyendo hablar todo el tiempo, te están oyendo mencionar a Dios y a tu fe y la fortaleza que te da. Y el día que les dices: no, déjame contarte mi testimonio acerca de... lo van a estar esperando. Y si te preguntan algo que no sabes, ¿sabes qué tienes que contestar? Si te preguntan algo que no sabes, les voy a decir: ¿listos? No sé. O sea, simple y sencillamente, no saber es válido, ¿ok? Y miren, de hecho, fíjate, si alguien te hace una pregunta y tú no sabes la respuesta, significa que ni siquiera se te ha ocurrido que esa es una pregunta, ¿no? O sea, no te ha causado un problema esa pregunta. Y eso es lo que les tienes que decir: mira, no se me había ocurrido hacer esa pregunta. No sabía que ese era un problema para alguien, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo no sé, pero voy a una iglesia en donde me enseñan. Te invito a la iglesia, nos vemos el domingo y te llevo para que veas cómo ahí sí podemos preguntar. Y los traes y los invitas y aquí platicamos con ellos. Si tú empiezas a hacer eso, empiezas a compartir cada vez más, sazonando tu conversación con sal. Pablo nos dice cuál es el resultado al final del versículo 6. Dice: para que sepan cómo deben responder a cada persona. Te voy a decir qué es lo que pasa cuando empiezas a compartir. Mientras más compartas, más vas a crecer, más vas a aprender, más fácil te va a ser compartir con los demás. Porque compartir con otros y que te hagan preguntas te va a poner a estudiar. Miren, cuando empezamos la iglesia, hace 15 años, yo la verdad no me sentía preparado para ser pastor. Cuando me dijeron: tú vas a ser el pastor, yo decía: no es posible, yo no sé lo suficiente. Y el pastor me dijo: sí, vas a poder, yo aquí voy a estar. Y luego se fue y me dejó solo, ¿okay? Entonces tuve que, ¿okay? Y les voy a decir lo que pasaba. Teníamos un grupo pequeño nada más,
que llegó a ser un grupo enorme. Teníamos como 35 personas que iban todos los martes al grupo pequeño. Y entonces la gente me hacía preguntas de cosas que yo no sabía. Entonces me preguntaban, yo les decía, la semana que entra te digo. Ahorita vamos a enfocarnos en el tema de hoy y la semana que entra contestamos esa duda. Y entonces toda la semana me ponía yo a estudiar y llegaba con la respuesta. Y me salían con otra. Esa, la semana que y llegó un día en donde me empezaron a hacer preguntas y para mi sorpresa ya sabía las respuestas. Porque me empujaban a estudiar. ¿No? Eso me empujaba a profundizar cada vez más. Entonces, si tú empiezas a decirle a la gente y te preguntan cosas, dices, pues no sé, pero voy a preguntar o voy a estudiar. Y estudia o pregunta. Y te vas a dar cuenta cómo al rato te va a dar seguridad saber. Vas a poder compartir. Les puedes decir, mira, no sé eso, pero te voy a platicar lo que Dios hizo en mi vida. Yo estaba aquí, pasó esto y ahora estoy acá. Y no sé eso, pero te invito para que vengas a escuchar cómo sí se puede. Yo la verdad es que mi esperanza para nuestra iglesia es esa. Que esta iglesia se convierta en una influencia de transformación para Cancún. Y de la única forma que va a suceder es si cada uno de nosotros nos hacemos responsables de lo que aquí Pablo nos dice que tenemos que hacer. Andar sabiamente ante la gente que no cree, extender gracia cuando hablamos y sazonar con sal nuestra conversación. Y te vas a dar cuenta cómo va a ser una influencia sin darte cuenta, sin darte cuenta. Fíjense, me parece muy interesante cuando gente con la que interactúo que no es cristiana, que son del mundo, yo no me doy cuenta y de repente un día me dicen, es que no sabes, nos dejaste impresionados porque pasamos 3 días contigo, no dijiste una sola mala palabra, me sentía yo avergonzado porque a mí se me salían todo el tiempo. Cuando viajé con algunos de los constructores a Houston y pasamos varios días allá, de regreso me dijeron, y la verdad son cosas que yo ni cuenta me doy. Pero tú puedes ser una influencia perfectamente para la gente a tu alrededor. Pero necesitas empezar a tener el valor de hacer estas cosas, que no te dé miedo. Confía en Jesús, Él es el que hace el trabajo, no tú, no yo. Y si hacemos eso, nuestra iglesia va a tener el impacto que todos estamos orando que tenga. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por las enseñanzas de tu hijo Pablo, por la manera tan clara en que nos dices las cosas en ella. Y quiero pedirte, Señor, por nuestra iglesia, por cada uno de los que estamos aquí. Te pido, Padre, que nos ayudes a detener ese péndulo justo en medio. Que no nos lleves a simplemente aislarnos del mundo y a no convivir con gente que no piensa igual que nosotros, sino ver esas cosas como una oportunidad para amar a la gente, para realmente extender tu reino de forma amorosa. No permita, Señor, que veamos a la gente como proyectos, sino como tus criaturas, Señor, como tus creaciones, a quienes tú nos pusiste cerca de ellos precisamente para ser una luz, para ser un ejemplo. Quítanos el miedo a hablar de ti, de glorificarte, darte toda la honra por lo que pasa en nuestras vidas. Sé, Señor, que cuando nos da miedo es porque pensamos que es acerca de nosotros y entonces pues nos da vergüenza quedar en ridículo si no sabemos contestar algo. Pero recuérdanos que todo esto es acerca de ti, Señor, y no hay nada que pueda ponerte a ti en ridículo, especialmente cuando nuestro testimonio es tan claro en la transformación que has hecho en cada uno de nosotros. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, llena nuestro corazón de tu santo y poderoso Espíritu, que seamos conscientes de tu presencia en todo momento y que podamos andar con toda sabiduría, extendiendo esa gracia que tú nos diste a nosotros y hablando en voz alta acerca de ti y de tu honroso nombre. Te doy gracias por todas estas cosas y te pido todas estas otras en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.